Gracias, señor perito. Y su señoría, respecto al dictamen pericial no tengo más preguntas, pero sí tengo un par de aclaraciones y pues objeciones a presentar. A ver, no tiene preguntas, pero sí aclaraciones y objeciones. Sí, o sea, lo siguiente que voy a manifestar es eso. O sea, si puedo hacerlo en ese orden, mejor dicho. Proceda, doctora, proceda. Gracias. Pues digamos que en cuanto al primer punto, en cuanto a la afiliación de los trabajadores que se encontraban comprendidos en el periodo de fiscalización, pues digamos que según el análisis efectuado por el dictamen pericial, pues esta unidad concuerda, ya que dentro del proceso de fiscalización en ningún momento se están haciendo ajustes por omisión, únicamente se está calificando estos ajustes por mora e inexactitud. En el segundo punto, en cuanto a los periodos fiscalizados, de acuerdo con el reporte de la planilla integrada de liquidación de aportes, se tiene que en el dictamen pericial se están relacionando 52 planillas de pago. En este punto, pues de una vez se hizo la valoración o el análisis por parte de esta unidad, se evidencia que de esas 52, 37 planillas fueron tenidas en cuenta por la unidad durante el proceso de fiscalización, 9 planillas corresponden a pagos posteriores a la notificación de la liquidación oficial, pues que según el procedimiento que maneja esta unidad son aplicadas en la etapa del proceso de cobro. Y respecto a las 4 planillas pues como estas tampoco fueron tenidas en cuenta al momento de emitir la liquidación oficial, estas planillas también se aplican al momento de la etapa de cobro. Y se encontró que una de las planillas corresponde a un trabajador que en ningún momento pues presenta ajustes dentro del proceso de fiscalización. Ahora bien, para los 2 trabajadores que menciona, en cuanto a que se realizaron los aportes correctos, pues para esta unidad, esos trabajadores son el señor García Ruiz José Francisco y el señor pues digamos que para esta unidad la mora sigue persistiendo porque él hizo los aportes, pero los hizo a una cédula errada. Si bien no se puede hacer la corrección al número de cédula, en este caso la mora persiste para esta unidad porque el procedimiento sería haber realizado nuevamente los aportes a la cédula correcta para que vayan a la cabeza del trabajador y adelantar internamente con las administradoras la devolución de los aportes por cédula errada. Entonces, por tal razón, para esta unidad la mora frente a esos 2 trabajadores persiste. Doctor, un segundito nada más para claridad del despacho. Un momento. Doctor Edwin, usted estaba en desacuerdo con esta afirmación. ¿Por qué razón? Quisiera primero preguntar si existe realmente una aclaración al dictamen pericial o realmente estamos presentando unos alegatos de conclusión. Es la primera pues solicitud que pongo en conocimiento del despacho, si estamos incurriendo tal vez en los alegatos, porque esto se discute, ya son los alegatos de conclusión y se valora por parte del juez en la sentencia. Y en relación con la cédula, señoría, como lo manifestó el perito, y de hecho si es viable darle de nuevo el uso de la palabra, no existe ninguna planilla integral de liquidación de aportes que nos permita realizar de nuevo aportes al sistema, o mejor, corregir el número de cédula, tal y como lo manifiesta el señor Andrés Vélez. En ese orden, el procedimiento correcto para corregir un error de digitación es allegar a la respectiva administradora un derecho de petición, un memorial, un comunicado solicitándole que corrija. Una vez corrige la administradora, se modifica la planilla integral de liquidación de aportes y el aporte ya se ve reflejado. En ese orden, las planillas que se aportan inicialmente, si bien tienen un pago o una cédula mejor errónea, lo cierto es que si existe la carta corrigiendo dicha situación, pues ya no existiría la obligación o ya no se debería registrar como mora. Realizar un doble aporte por el mismo trabajador sin duda alguna representa un incremento injustificado de ingresos por parte de la administradora o hacia la administradora y un decremento injustificado también por parte de la empresa al realizar 2 veces aporte por el mismo trabajador por el mismo periodo, teniendo en cuenta que la única forma real de corregir esa situación es aportando un comunicado a la respectiva administradora solicitando la corrección pues, de dicha situación. Esto, si bien es cierto, reitero, no se va a ver en la planilla que se aporta inicialmente, pero si existe una carta con posterioridad solicitando esa corrección, la administradora pues tiene esa planilla integral de liquidación de aportes corrigiendo dicha situación. Es deber ya de la UGPP, teniendo en cuenta que ellos tienen constante comunicación, la UGPP con las administradoras, con los operadores de información, es deber de la UGPP
validar la corrección de dicha situación. En efecto, también existe un deber por parte del empleador, por parte del aportante, que es de presentar la carta, pero quien tiene comunicación directa, constante con la UGPP es realmente con la administradora y con los operadores de la información, pues es propiamente la UGPP quien debería validar si la corrección se realizó de forma correcta y no solicitar un doble pago por el mismo trabajador, generando incremento injustificado a la administradora y decremento injustificado para la empleadora y para el aportante. Esa es mi posición, señoría. Bueno, gracias, doctora Edwin. Entonces, doctora Ana Cristina, si hablamos de aclaraciones y objeciones, entonces, aclaraciones. ¿Qué puntos oscuros tiene el dictamen que hay que aclarar? ¿Dónde está lo oscuro? ¿Qué es lo que no está aclarado? Porque eso es una aclaración. Una aclaración es porque no hay algún punto suficientemente explicitado o definido en el dictamen. Una cosa es cómo se valore el dictamen. En efecto, yo me estaba haciendo la misma pregunta del doctor Edwin. ¿Esto es una aclaración? ¿Cuáles son los puntos oscuros? Y segundo, una objeción es porque hay un error grave en el dictamen. ¿Cuál es el error grave en el dictamen? Entonces le pido a que me enuncie esos puntos. ¿Cuáles son los puntos oscuros del dictamen que hay que aclarar? 1, 2, 3, por favor me diga. ¿Y cuál es el error grave en el cual ocurrió el perito para decir que hay una objeción? Nótese que estas figuras son traídas del Código de Procedimiento Civil. No tienen la relevancia ni la importancia que tenían en esa época. ¿Sí? Entonces, ya no existe. ¿Por qué? Porque eso se sustituyó por una amplia contradicción del dictamen. Usted puede preguntar y pedirle al perito que aclare los puntos oscuros y que si incurrió en un error grave, pues entonces aclare cuál es el error. ¿Algún comentario, doctor Edwin? Que lo veía. Negativamente. No, estaba haciendo afirmación a su apreciación. Considero que no hay aclaraciones, pero pues si existe alguna aclaración. Sí, entonces, doctora Ana Cristina, ¿está usted de acuerdo con la postura del despacho o en desacuerdo? Primero partamos de ahí, del procedimiento. ¿Está de acuerdo con la definición que yo hago de aclaración? Sí, su señoría, estoy de acuerdo. ¿Y con las objeciones también? También estoy de acuerdo con la postura del despacho frente a las objeciones, su señoría. Entonces, por favor, dígame cuáles son los puntos oscuros del dictamen que hay que aclarar y cuál es el error grave del dictamen que motiva la objeción. Respecto a lo que venía mencionando, nuestra única aclaración era por qué persistía el ajuste por mora en cédula errada, que ya es lo que acaba de mencionar. Y la otra cosa sobre lo cual quería pronunciarme, pues que digamos que es más también como aclarar, y por eso hice la pregunta de la información que había valorado el señor perito al momento de rendir el dictamen pericial. Pues digamos que nosotros al analizar nuevamente pues todos los pronunciamientos del dictamen pericial, tenemos que con el archivo Excel que se presentó en el dictamen pericial, se observaron esos errores que se encontraban en la nómina que fue llegada al proceso de fiscalización, digamos en cuanto a valores de sueldos reportados en la nómina, pero pues que digamos que los mismos al momento de analizar la información que llega el demandante, el perito, en este caso en cuanto a libros de contabilidad y desprendibles de pago, pues evidencian que efectivamente el error en el que persistió la unidad al momento de hacer ciertos cálculos fue porque en su momento únicamente se aportó la nómina. Por eso iba enfocada mi aclaración sobre qué información era la que se había analizado al momento del dictamen pericial. Y ya pues con la respuesta del perito, pues que se tuvo en cuenta tanto esto y pues que ahora se estaban validando los deudos desprendibles de pago y soportes contables que no fueron tenidos en cuenta, era como el único análisis que quería hacer. Ya en lo pues sucesivo, pues me pronunciaré en la etapa procesal pertinente. No tengo nada más que decir, su señoría. Porque es que no era el momento de hacer análisis. Sí, es correcto. Sino que cómo explicarlo, pero es el punto de por qué era como la única aclaración en esos dos aspectos. Doctora, ¿me permite hablar un segundito? Por sí, favor. Su señoría, no hay problema, claro que sí. Entonces, bueno, la cuestión de esta diligencia es aclarar las dudas con el perito, aprovecharla al máximo. ¿Tiene usted alguna duda con respecto al peritazgo? Ya él le dijo... Ninguna, ya con eso. Bueno, y ahora... Oficiales lo suficientemente claro. Gracias, doctora. Y con respecto a la objeción, ¿sería por un error? ¿Hay un error en la experticia, en el peritazgo? No, analizando los soportes que se analizan, no hay un error en cuanto a las conclusiones en varios de los puntos, es correcto.
Esa es la cuestión, porque los análisis pues será en un momento posterior. Era el momento de preguntarle al experto y que nos aclarara todas las dudas frente al peritazgo. Entonces, doctora, la conclusión del peritazgo se refiere a que persiste una deuda y están las razones anotadas. Es el momento de debatir ese punto. ¿Está usted de acuerdo con la deuda anotada por el perito a cargo de la entidad demandante? ¿O tiene alguna duda al respecto de la determinación de esa deuda? Es que este peritazgo no se trata de vencer a la parte, se trata de que aclaremos dudas entre todos para poder llegar a una sentencia. De eso se trata. Entonces, ¿tiene usted alguna duda con respecto a esa conclusión del dictamen de la deuda a cargo de la empresa demandante? No, porque, o sea, para nosotros es evidente que sí, así como lo determina el perito, efectivamente hay diferencias entre los ajustes propuestos por la unidad y los verificados en el dictamen pericial, y efectivamente se llega a la conclusión que existe o persiste una deuda generada en ajustes por inexactitud en estos casos. ¿Y el monto de la deuda? Pues digamos que en este punto sí estoy de acuerdo, sino que usted sabe que el análisis que hacemos como unidad lo hacemos es a nivel trabajador por trabajador y por subsistema. Entonces, digamos que en este punto, en la conclusión que yo hice la objeción, o sea, no tengo como un valor total discriminado, pero en principio, según haciendo como el cálculo de cada trabajador que nosotros analizamos, que efectivamente desaparecen ajustes y los que persisten, el valor que sí nos da con la conclusión final que a la que llega el perito se aproxima al valor de los 25 millones, es correcto. Es decir, si las normas nos facultaran para llegar a un acuerdo en este caso y la demandante pagara esa suma, ¿se satisfacería la obligación que tiene con la UGPP plenamente? ¿O necesita? Se satisface, y lo único en lo que nosotros quedaríamos un poco en desacuerdo es frente a los ajustes por mora de los trabajadores con los aportes en la cédula errada. Es como el punto en el que realmente esa es una cuestión formal, ¿cierto, doctora Ana Cristina? Sí, muy formal. Es válido lo que dice el doctor Edwin, es válido lo que dice la unidad, porque pues es parte y parte de la gestión de corregir esos aportes, porque al final los aportes al trabajador no llegan, porque es la cédula errada, pero hay una imposibilidad. Bueno, en fin, me referiré en su momento. Y, o sea, ¿no hay un mecanismo legal, doctora Ana Cristina, para solucionar eso del error en digitación? En estos momentos, de acuerdo pues a la postura que manejan los operadores de pila, que son los que reportan esta información, digamos que si bien la unidad tiene un enlace directo, hace un cruce de información respecto a los valores que se pagan en las planillas pila, la única es que la parte demandante tiene que hacer la gestión en calidad de empleador, de gestionar la corrección a esos aportes. Si bien no se puede hacer una corrección al número de cédula porque no existe una planilla que así lo permita, en estos casos la única solución, que de pronto sí es lesiva para el demandante, pero pues que tampoco se puede desconocer que fue un error de digitación, es realizar nuevamente los aportes por la cédula que sí corresponde y solicitar a las administradoras la devolución de esos aportes por la cédula errada. En este punto, pues digamos que la unidad solamente tiene un cruce de información y reporte con pila, porque no puede, pues digamos, hacer un desconocimiento a menos que ya haya una decisión en firme, una decisión judicial que evidencie que haya un lugar a una devolución de aportes porque fueron mal pagados o pagados con pagos superiores. Entonces, en este caso, digamos que esa es como la postura a nivel de trámite que se maneja entre la unidad y los operadores de pila. Bueno, doctora, muchas gracias por esa información.